estamos en la parte 12 de esta serie de mensajes que se llama De la esencia es lo que brota, o de la fuente, si quieren, es lo que brota. Y estuvimos el domingo pasado hablando acerca del Evangelio de la prosperidad, que es esta otra doctrina que se mezcló con la sana doctrina. Y recuerdan que les dije que realmente una botella, un tanque de agua, la más rica agua, el agua más potable, con solamente una gota de agua de cloaca, la contaminamos. Y a nadie le gustaría, a nadie le gustaría tomar agua 100% pura con una gota de agua de cloaca o de cualquier agua infectada. A nadie le gustaría. Pero sin embargo, hoy en la iglesia estamos tomando agua pura, contaminada, que deja de ser pura. Porque todo lo que se ha mezclado hoy con la sana doctrina ha sido realmente para contaminar. Por eso tenemos la iglesia como la tenemos hoy, con esta contaminación, con este desorden, esta falta de equilibrio que hay, que la palabra de Dios realmente nos ayude a ser equilibrados. Y quiero terminar lo que me había quedado de esta doctrina del Evangelio de la prosperidad. Pero cuando Pablo pone un equilibrio, y el equilibrio que pone es para que los creyentes no seamos sin fruto. Él dice que hay gente que tendrá el Evangelio, tendrá la piedad como fuente de ganancia. Muchos querrán hacer negocio con el Evangelio, y muchos lo hacen, ¿no? Aprovechándose de la autoridad, sabe de dónde viene esa autoridad para manipular a la gente, a las masas. Entonces, Pablo pone un equilibrio y hace una exhortación. Recuerden ustedes que lo que hablamos siempre, cada primer día de semana, ponga aparte algo, porque dice, esta ofrenda, tenía que ir a Jerusalén a llevar esa ofrenda para los pobres de aquella ciudad, de Jerusalén. Entonces, le hace una exhortación a los pastores y ancianos. Vamos primero a Tito, capítulo 3, versos 13 y 14, para poder terminar con esto. Tito, capítulo 3, versos 13 y 14. Y de ahí arrancamos. ¿Por qué? Porque el creyente debe ser generoso por causa del fruto. ¿Se entiende eso? No hay mayor libertad que la que tiene un creyente para decidir. 1377 es la página, y es una carta muy corta, una epístola muy corta que Pablo le escribe a su hijo genuino en la fe, Timoteo, en la común fe. A su hijo genuino en la doctrina, fe como doctrina, como cuerpo doctrina. Porque después vamos a hablar acerca de la doctrina, entonces esto es muy importante. Fíjense ustedes, Tito 3, 13 y 14, ya lo habíamos leído, pero quiero darle un énfasis allí porque de ahí lo quiero llevar a Filipenses. Dice, cuando te envíe, observen esto, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí hasta Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Ahora fíjense lo que les dice. Provee diligentemente lo necesario para el viaje a Zenas, el abogado, y a Apolos, para que no les falte nada. Y aprendan también los nuestros a sobresalir en buenas obras, para las necesidades apremiantes, a fin de que no estén sin fruto. Fíjense ustedes que la ofrenda que se reuniera no solo era para los santos que Pablo iba a llevar a Jerusalén, sino que la misma iglesia debía poder sostener para las necesidades a estos dos hermanos que iban a pasar por allí, o estos viajantes, hermanos viajantes. Entonces, ¿pero para qué es eso? ¿Por el hecho de que tenían que llenarle los bolsillos a los hermanos? No.
por el hecho de que tenía que sostenerlos precisamente en ese paso por ese lugar. Es como si un día invitáramos a algún maestro, alguien que venga a predicar, y lo más correcto es poder pagarle, aunque sea, poder pagarle la estadía y el pasaje. Eso es algo natural. Si pudiésemos darle un poco más, nos vale que se lo daríamos. Y eso está bien. El problema es cuando viene el abuso de este tipo de cosas. Hay congregaciones donde se levantan ofrenda a la mañana, a la tarde, a la noche. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y parece que se hicieron reuniones todos los días para poder levantar ofrenda, más que por el fin de enseñar o de que los hermanos se reúnan. ¿Está bien eso? Y imaginemos si está bien. Imagínense que a ustedes se les ocurran ir todos los días a la reunión y todos los días tengan que tener para ofrendar. Llega un momento en que ustedes terminan pensando, pero vengo para ser instruido, para enseñar o para ofrendar. Porque eso ya empiezan los cuestionamientos. Por eso es conveniente hacerlo como Pablo dice: cada primer día de semana se aparta una parte algo según haya prosperado. Entonces uno pone una vez por semana su ofrenda, y así debe manejarse. Por lo menos así lo hemos entendido. Pero también dice, a fin de que no estén sin fruto. ¿Quién? ¿Aquellos hermanos que recibirían la ayuda? ¿O los hermanos que darían la ayuda? ¿Quiénes son los que tendrían fruto? La generosidad de los hermanos que darían. Ahora fíjense por favor conmigo que el creyente debe ser generoso por causa del fruto, y esto lo dice en Filipenses capítulo 4, lo dice con mucha más claridad. Filipenses capítulo 4, versos 10 al 20. Dice: fíjense ustedes, hermanos, qué hermoso, el pasaje es largo, pero fíjense por favor cómo Pablo lo que quiere es que los filipenses entiendan. Los filipenses, por supuesto, pues la carta está escrita a los hermanos en Filipo, pero es para todos nosotros. Dice Filipenses capítulo 4, verso 10 al 20, página 1347. Dice: en gran manera me regocijé en el Señor de que ya al fin revivió el interés que sentís por mí, el cual ya sentíais, pero os faltaba la oportunidad. Entonces están teniendo la oportunidad los hermanos de Filipo. No lo digo movido por la necesidad, porque he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. ¿Podemos decir amén? Sí, hemos aprendido a estar satisfechos con lo que tenemos. Si podemos tener un poco más, tendremos un poco más, pero no es esa nuestra obsesión, sino estaremos, ya lo leímos allí en la carta a Timoteo, ¿sí? Teniendo sustento y abrigo, estaremos contentos con eso. Porque ese es la fuente o el negocio de la piedad acompañada de contentamiento. Dice: sé estar puesto en pobreza, sé, y esto deben recalcarlo, hermanos, sé estar puesto en pobreza, como también sé estar en abundancia. Miren ustedes en el equilibrio, en las cosas que hay que aprender, en los momentos muy críticos, muy difíciles, y en los momentos de abundancia también hay que aprender, porque la abundancia puede ayudarnos a desviar la mirada de donde debemos. Inclusive la abundancia muchas veces nos hace menos generosos que cuando estamos en escasez. Dice: sé estar puesto en pobreza como también sé estar en abundancia, tanto para ser saciado como para pasar hambre. Hay que aprender a pasar hambre. Tanto para estar en abundancia como para ser puesto en necesidad. Ser puesto ¿por quién? Dios. En muchas oportunidades te pone en necesidad porque es necesario que aprendas.
en todo y por todo se me ha hecho aprender el secreto. No lo aprendió por sí solo, sino que Dios le ayudó y le hizo aprender el secreto. ¿Cuál es el secreto? Todo lo puedo en el que me fortalece. Las traducciones que nosotros tenemos tradicionales dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no es Cristo el que nos fortalece, es el Espíritu Santo el que nos fortalece, es el fortalecedor que vive en nuestras vidas, fortaleciéndonos para todas las cosas que nosotros tenemos que pasar, buenas y malas. Entonces todo lo puedo en el que me fortalece, por eso allí no aparece Cristo. Aún así, bien hicisteis en participar conmigo en mi aflicción. Fíjense ustedes, y también sabéis vosotros, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuanto al dar y recibir, sino solamente vosotros. Qué hermosas palabras. Porque aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Estuvieron atentos los filipenses todo el tiempo, estuvieron atentos para las necesidades de Pablo. Y cada vez que Pablo tenía necesidades, los filipenses estaban listos para enviarle para sus necesidades. Dice, no que busco la dádiva, fíjense, sino que busco que abunde el fruto en vuestra cuenta. ¿Hablamos de fruto? Le dice Pablo a Tito, para que los nuestros aprendan a no estar sin fruto. Pero ahora le dice a los filipenses exactamente lo mismo. Dice, sino que busco que abunde el fruto en vuestra cuenta. Ahora el creyente generoso siempre tendrá fruto a su cuenta. Hagamos esta ecuación sencilla. ¿A Dios qué le agradará más? ¿Un creyente tacaño? ¿Un creyente avaro? ¿O un creyente generoso? Que aún dice en otra de las cartas que aún estando en extrema necesidad dieron en abundancia, de su extrema necesidad dieron en abundancia. Porque esos hermanos habían aprendido la razón de la generosidad, que era tener fruto, dar fruto, o tener fruto en su cuenta. ¿Sí? Como si Dios tuviese una cuenta bancaria anotado todas nuestras ofrendas o toda nuestra generosidad, no ofrenda en dinero, porque cualquier cosa puede ser generosidad. Como una cuenta bancaria y a esa cuenta Dios va añadiendo y de esa cuenta Dios da fruto. O nosotros tenemos fruto. O esa cuenta da fruto a favor nuestro. Dice, así lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Fíjense lo que Pablo está declarando acerca de la ofrenda que los filipenses le habían enviado una y otra vez. Lo leemos de nuevo y esto es, háganlo carne, hermanos, para que cuando la necesidad o para cuando deban dar, lo tengan en cuenta. Dice, olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Mi Dios, pues, dice, y acá viene la promesa, mi Dios, pues, suplirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con esto quiero terminar esta doctrina de la prosperidad, mostrándoles cómo Pablo pone equilibrio y cómo nosotros como cristianos tenemos que aprender a ser equilibrados. Todo el tiempo tiene que haber un equilibrio en nuestras vidas, no como el péndulo que va de un extremo al otro, sino una persona equilibrada, porque a eso Dios nos llama. La palabra de Dios va produciendo un equilibrio en nuestras vidas, hermanos, porque no es que de un día para otro somos equilibrados, no es que de un día para otro hacemos todo a cabalidad, o somos cabales,
por nuestros esfuerzos. No, porque día por día el Espíritu Santo nos va santificando y en esa santificación nos va dando un equilibrio. Entonces cuando pasan cosas en nuestras vidas, esas cosas que pasan en nuestras vidas que no son nuestros enemigos, sino son nuestros aliados, hacen que nosotros tengamos los pies más sobre la tierra, pero más conectados al cielo. Entonces Dios nos va dando un peso de gloria, un peso de su presencia, cada día más fuerte. Ahora tenemos dos formas, la buena y la no tan buena. Cuando realmente nos rendimos a los pies del Señor, las cosas son más sencillas. El problema es cuando no nos rendimos delante de Dios para que Él haga la obra que quiere hacer en nuestras vidas. Tendremos una gran batalla y estaremos peleando constantemente con Dios. Y somos infelices dentro nuestro. Porque podemos hacer muchas cosas en nuestras vidas, hermanos. Podemos hacer muchas cosas que creemos que nos llevan a la felicidad. Pero dentro nuestro no somos felices. Y no somos felices, ¿por qué? Porque estamos batallando con Dios todo el tiempo. Estamos luchando con Él. Dios nos jala para un lado, nos tira para un lado y nosotros vamos para el otro. Y vamos a ser infelices. Entonces una de las cosas que tenemos que aprender es mirar interiormente qué está pasando. ¿Por qué hay? Muchas veces el gozo de la salvación, ¿sabe qué es? Esa alegría maravillosa de estar en plena comunión con Dios. Y no significa perfección, significa plena comunión con Dios. Porque constantemente nos rendimos, estamos rindiéndonos delante del Señor y diciéndole: Señor, quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Fíjense ustedes, el fruto de esa cuenta que Dios tiene con nosotros, de esa cuenta que tenemos nosotros en el cielo, por causa de la generosidad o no en nuestras vidas. Pero no tiene que ver con el evangelio de la prosperidad eso, porque esto no es una cuestión de sacar dinero, es una cuestión de la libertad. Porque fíjense ustedes que al decir el diezmar o exigir el diezmo y diezmar es pecado porque eso estaba en la ley y Cristo cumplió la ley. Y eso estaba en el antiguo pacto y era para otro pueblo, no para la iglesia. Y decirles: hermanos, tienen que ofrendar, va a ver quién pone 1000. Claro, el que no tiene 1000 dice, se queda quieto. Entonces, ¿quién pone 500? Y como ve que hay muchos hermanos quietos, ¿quién pone 200? Entonces se levantan un poco más porque tienen 200. Y así seguimos, hasta 100. Y después todos se mueven porque tienen 10 por lo menos en el bolsillo. Y eso es un sistema de manipulación. Terrible sistema de manipulación, demoníaco, satánico. ¿Por qué es satánico eso? Porque el que se está moviendo detrás de todo eso es Mamón, el dios Mamón. ¿Ven? Pero para no permitir eso, no podemos mezclar el evangelio de la prosperidad con la generosidad del creyente. Son dos cosas completamente diferentes. Pero como está en la Biblia, también lo hablamos, ¿no? Ahora bien, hasta allí llegamos con esto que quería hablarles de esta doctrina que se mezcló, y no hace muchos años, ¿eh? Bueno, en realidad el negocio de la piedad fue desde los primeros siglos, porque ustedes pueden ver en el catolicismo romano cómo se negoció todo el tiempo. Mientras los creyentes tenían que estar en cuevas, en catacumbas, haciendo sus reuniones, o poder reunirse, o a veces tenían apenas una página o apenas un versículo para compartir, porque no tenían una Biblia, no podían tener una Biblia por la persecución que había, mientras nuestros hermanos morían en los circos romanos, el catolicismo romano y todo su séquito hacían grandes negocios por causa de la piedad. Ustedes pueden ver, vean ustedes lo que se hacía en la película de Lutero, la pueden ver ustedes, los negociados que se hacían, cómo se compraba o se vendía la salvación de la gente. Esos son negocios. Pero no hace muchos, 40, 50, 60 años, se comenzó otra vez el tema del evangelio, de la prosperidad dentro del evangelio, dentro de la sana doctrina. Y la sana doctrina se empezó a mezclar con el evangelio de la prosperidad y se contaminó.
Ahora bien, la otra doctrina, que es la que vamos a enfocarnos hoy, que en realidad no es una doctrina, son muchas, por eso se llama sincretismo. Esto es otra doctrina que se infiltró muy sutilmente, y el sincretismo es un sistema donde se concilian doctrinas diferentes. Es decir, un poquito de acá, un poquito de allá y un poquito de allá. ¿Cuál es el sinónimo del sincretismo? Mezcla, unión. Pero observemos lo que dice Pablo. Pablo le encarga a Timoteo que cuide de sí mismo y cuide de la doctrina. Vamos otra vez a Timoteo, por favor. Primera carta de Pablo a Timoteo 4:16. Se lo dice a Timoteo, sí, se lo dice a Timoteo, pero nos lo dice a nosotros también. Fíjense, 4:16. Podemos leer el 15, desde el 15 dice: reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, hablando de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza, de que no descuide el don que hay en él. Digan conmigo: no debo descuidar el don que Dios me ha dado. No debo descuidar el don que Dios me ha dado. No descuides el don que Dios te ha dado. Dice que te fue dado por medio de profecía, con imposición de las manos, del consejo de ancianos y eso. Dice: reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, cuida de vos mismo y cuida la doctrina. Como si la doctrina fuera el más grande tesoro que pueda haberte dado alguien. Y Dios te ha dado la doctrina, la sana doctrina, te la ha dado para cuidarla. Entonces le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero esto es algo que todos nosotros tenemos que hacer, cuidar de nosotros mismos, porque nadie te va a cuidar mejor que lo que te podés cuidar vos mismo, y de la doctrina. Es decir, aquella doctrina sana que vos vas recibiendo, esa cuidala. La que vas teniendo entendimiento dentro de la Escritura, esa cuidala. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en ello. Es decir, ¿saben que uno de los problemas que está viviendo el cristianismo hoy es la falta de perseverancia? La falta de perseverancia es uno de los problemas que está viviendo. ¿Por qué tantas veces Pablo insiste en la perseverancia? No solo con Timoteo, con Tito, con los filipenses, con los colosenses, con todos, la perseverancia. Porque estamos acostumbrados a arrancar algo y el tiempito lo dejamos. Persevera en ello, porque haciendo esto te salvarás tanto tú como los que te escuchan. Cuando habla de te salvarás, está diciendo del proceso de la salvación, no que tenga que volver a ser salvo, sino del proceso de la salvación. Sino que vos, en el proceso de la salvación, tenés que perseverar. Y los que te escuchan seguirán el proceso de la salvación, los salvados, y los no salvados se salvarán. ¿Por qué entonces? Porque es muy fácil, hermanos, caer en la mezcla de doctrinas. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que la iglesia es de todos, porque somos iglesia, porque somos la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces somos nosotros los que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los hermanos, todos nosotros. ¿Por qué? Porque es muy fácil, hermanos, mirar a otro que se está equivocando y levantar un dedo para juzgarlo y no entender que en cualquier momento podemos caer nosotros en el mismo error o en la misma situación. Por eso la Biblia dice: el que cree estar firme, mire de no caer. Nunca levanten el dedo contra un hermano que se está equivocando, más vale ayudarnos unos a otros para que las cosas no sean así. Por esto es importante, hermanos, cuidar de la iglesia.
Ahora, si ustedes se sienten parte de la iglesia, porque son parte de la iglesia, pero ahora hablamos de parte de la congregación, entonces debemos luchar o trabajar todos juntos para cuidar. Porque supongamos que un día faltan aquellos que nos están ayudando a entender. Faltan, por cualquier razón, porque se la llevó el Señor o porque se tuvo que ir a otro lado. ¿Qué hacemos? Es muy fácil, hermanos, encontrar una fisura en la congregación, una fisura en la iglesia, y que Satanás de a poquito infiltre una falsa doctrina. Es muy fácil. Para él es muy fácil. Pero nosotros tenemos que estar preparados como estaban los ejércitos romanos, con un escudo al lado del otro, protegiéndonos el frente y la espalda unos a otros. ¿Ven? ¿Por qué las armaduras prácticamente no tenían defensa a la espalda, pero sí en el frente? Porque la espalda tenía que ser cuidada por el otro soldado. Entonces nuestra armadura, nuestras espaldas tienen que ser cuidadas por el otro hermano. Fíjense por favor. Pablo le encarga a Timoteo que cuide de sí mismo y cuide de la doctrina. Cuando alguien enseña otra doctrina y no se amolda a la sana doctrina, está cegado por la soberbia. Miren ustedes lo que dice 1 Timoteo 6, 3 al 5. Dice, si alguno enseña otra doctrina y no se amolda a las sanas palabras. Ahora, hermanos, presten atención a esto. Todo el mundo cree que está predicando la sana doctrina o que en su congregación enseñan la más sana doctrina. Todo el mundo lo cree así. Y si no, vayan a preguntarle a hermanos de otras congregaciones y le van a decir, en mi congregación se habla de la sana doctrina. Si les preguntan, si preguntan acá, en mi congregación se enseña la sana doctrina. Pero ¿saben dónde está la diferencia? ¿A dónde está la cuestión? En que los hermanos tienen la responsabilidad, porque tienen su propia Biblia, tienen la responsabilidad de leer y de entender. Porque eso nos ayuda a nosotros a amoldarnos a la sana doctrina. ¿Saben qué? No amoldamos la doctrina a lo que a nosotros nos parece, sino que la sana doctrina nos amolda, nos va dando el molde. Dice, las de nuestro Señor Jesucristo. Y a la doctrina, es decir, todo el cuerpo de doctrina, que es conforme a la piedad. Dice, si alguno enseña otra doctrina, está cegado por la soberbia, nada entiende, sino que tiene manía, es decir, está enfermo por discusiones y contiendas de palabras, de las que resultan envidias, riña, difamaciones, malas sospechas, disputas constantes de hombres de mente corrompida, privados de la verdad, que suponen que la piedad es un negocio. No lo seguimos leyendo porque ya lo hemos leído muchas veces. La soberbia es lo que ciega a la persona, y la persona comienza a enseñar otra cosa porque cree que es la revelación. La revelación. Entonces andan en búsqueda de la revelación, y no hay mejor revelación que lo que la misma Escritura nos va enseñando, nos va dando. Por ejemplo, hablando del sincretismo, ¿observaron ustedes ahora que está este tema del Crislam? Es decir, la mezcla entre el cristianismo y el islamismo. Quieren fusionar esto para... ya lo han hecho. Y grandes personajes, conocidos personajes del Evangelio, están uniéndose con los musulmanes en el Islam para esta fusión de sincretismo que es el Crislam. Es absurdo, hermanos, porque el Islam de ninguna manera cree que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es
el único Salvador, el único nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. O sea, Cristo, se pueden hablar de Cristo todo lo que quieran, puede hablar de Jesús todo lo que, o de Jesucristo todo lo que quieran, pero el no creer, el solo hecho de no creer que Jesús es Dios hecho carne, y que Jesús es Dios, y que Jesús es el único Salvador de los hombres, para que pagó el precio en la cruz, ese solo hecho ya nos hace diferente, o nos separa. Y tenemos también hoy, y fíjense ustedes, hermanos, que va creciendo esto de la mariología, es decir, María como corredentora de la humanidad. Está creciendo de tal manera, hermanos, que está afectando inclusive a la iglesia del Señor. O sea, cada día Jesús está más escondido y cada día aparece más la imagen de María. Y están, escuchen, y no falta mucho, van a decretar a María como corredentora de la humanidad. ¿Tienen ustedes idea de cómo afecta a la humanidad eso? Porque en lugar de ver a Jesús como único y suficiente Salvador, van a observar a Santa María, Madre de Dios. Y esto está afectando también la sana doctrina, hermanos. Y es increíble, pero cómo la gente cae, cómo la gente es arrastrada, hermanos. Cómo la gente es arrastrada. Mire, Dios desde la antigüedad prohibió la mezcla en las vestiduras sacerdotales. ¿Por qué? Porque las vestiduras sacerdotales tenían que ser hechas de lino fino, que es símbolo de la pureza y la blancura que se cumpliría en los cristianos. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, después lo vamos a ver, pero allí en Apocalipsis dice acerca de la oración o que se le ha concedido a la esposa vestirse de lino fino, que es las acciones justas de los santos. ¿Por qué el lino fino? Porque precisamente eso era lo que simbolizaba blancura y la frescura también. Pero Dios prohibió eso. Ustedes pueden verlo después en Éxodo capítulo 29. Dios prohibió las mezclas. Pedro dice que somos sacerdocio real. En primera Pedro capítulo 2 verso 9 dice que somos sacerdocio real. Y lo que nosotros tenemos que entender, que así como había un reino de sacerdotes, porque a eso llamó Dios a su pueblo y estableció un sacerdocio que ministrara sus cosas, e hizo del pueblo de Israel, pueblo de su posesión, un pueblo apartado, un pueblo santo para él, más allá de todas las idas y venidas de Israel, pero fue su pueblo escogido. Nosotros somos su pueblo escogido por gracia y sacerdocio real, dice Pedro. Fíjense ustedes, por favor, que Apocalipsis 19:7 dice que el lino fino resplandeciente simboliza la obra justa de los santos. Ahora ver, fíjense, las vestiduras sacerdotales debían ser de lino fino. Éxodo 16:4, por favor. Perdón, no es Éxodo. Ya. Levítico 16:4, perdón. Dice Levítico 16:4, página 133, dice, vestirá una túnica sagrada de lino y cubrirá su cuerpo con zaragüeyes de lino. Estará teñido con un cinto de lino y usará un turbante de lino. Estas son vestiduras santas.
bañará su cuerpo con agua y después se vestirá con ellas, hablando del sacerdote. ¿Por qué? Porque el lino es fresco, porque el lino es fino, es suave, es blanco. Entonces no se podía mezclar el lino con la lana porque la lana es calurosa. Hoy se hacen muchas mezclas de telas, hoy se hacen muchas mezclas entre el algodón y la lycra, el lino y algodón. ¿Por qué? Porque es la forma de abaratar costos. Pero esto nos está mostrando de que las vestiduras de los sacerdotes no podían ser abaratadas con ninguna otra fibra, con ningún otro elemento, no podía ser abaratada. Y esto está hablando de mezcla, está hablando de sincretismo. Observemos por favor la prohibición de mezclas que Dios hace en Levítico 19:19. Fíjense ustedes las mezclas. Vieron ustedes que hasta las mezclas de bebidas son malas, son dañinas, ¿no? Dice, guardaréis, ¿lo tienen todos? Sí, 19. Guardaréis mis estatutos. No harás ayuntar a tu bestia en 2 especies, ni sembrarás tu campo con 2 semillas, ni te pondrás vestido con 2 clases de tejido. No harás mezcla. No harás mezcla. Fíjense por favor. Mantener, esto es otro mandato, mantener la pureza en todas las áreas. Deuteronomio 22:9. Dice, no sembrarás tu viña con semillas de 2 clases. Mantener la pureza. No sembrarás tu viña con semillas de 2 clases, no sea que se te pierda todo el fruto. Miren la prohibición de Dios. Así la semilla como el fruto de tu viña se puede perder por causa de querer mezclar las semillas. No ararás con buey y asno juntamente. ¿Por qué? Porque el buey es dócil, es fuerte, el asno es un asno. El asno es terco, ¿sí? Y el buey quiere ir para un lado y el asno quiere ir para otro. Esto sí que es yugos desiguales. No os unáis con yugos desiguales con incrédulos, porque los creyentes somos como el buey y los inconversos son como el asno. A buen entendedor, pocas palabras. No vestirás tela tejida con mezcla de lana y lino. ¿Por qué? Porque el lino es fresco y la lana es caliente. Entonces, el lino es para una época, la lana es para otro. El lino se puede poner tranquilamente sobre el cuerpo, pero a nadie se le ocurre ponerse un pullover de lana sobre la piel. Te harás flecos sobre los 4 bordes del manto con que te cubres. Miren, fíjense por favor. Hemos sido escogidos como pueblo especial para marcar la diferencia. Fíjense lo que le dice Dios al pueblo de Israel, lo mismo que nos dice a nosotros, Deuteronomio 14:1. Miren lo que les dice acerca de no mezclar. ¿Por qué nosotros muchas veces, o por qué decimos no a los piercing, no a los tatuajes, siendo cristianos?
No estamos hablando de una persona que se convierte al Señor y está llena de tatuajes, está llena de piercing. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del creyente que quiere colocarse piercing en los lugares más insólitos y que quiere tatuarse. Y Dios dice que no, porque es sencillamente una mezcla de cosas. Estaba apareciendo, o me enteré en estos días que estaba apareciendo el pastor de una de las iglesias más grandes en Europa, todo tatuado, y dice que no hay ningún problema, pero fíjense ustedes. Hijos sois de Yahvé vuestro Elohim, 14.1, dice, no os sajaréis, es decir, no se harán cortes en el cuerpo. ¿Se acuerdan ustedes en la historia de Elías y los sacerdotes de Baal que se sajaban, se cortaban el cuerpo? ¿Para qué? Para invocar a Baal, y Baal estaba sordo, no escuchaba. Y se acuerdan que Elías se reía de ellos y le decía, llámenlo más fuerte, que capaz que está en el baño, capaz que salió a hacer compras. ¿Se acuerdan? Lo pueden encontrar allí en el libro de Primera de Reyes. Y ellos saltaban y se tuvieron hasta el mediodía, 4 horas saltando y cortándose y haciendo un montón de cosas, y Baal no responde. Dice, ¿por qué eres un pueblo? Dice, no os sajaréis ni os rasuraréis entre los ojos por causa de un muerto. Es decir, por guardar o por rememorar el muerto. Porque eres un pueblo santo para Yahvé, tu Elohim, y Yahvé te ha escogido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Esto dicen, ¿está en el antiguo pacto? Sí, está en el nuevo también. A ver, fíjense. Levítico 19, 26 al 28. ¿Saben qué? Cuando veía este tipo de cosas, primero no lo iba... Me parecía que no tenía mucho que ver, pero después sentí realmente de parte del Señor que tenía que hablar esto en este momento. 19, 26 al 28 dice. No comeréis nada con sangre, es decir, tantas veces han dicho el tema de la morcilla. Bueno, no coman morcilla, no comeréis nada con sangre, no practicaréis adivinación ni astrología, no tonsuraréis vuestra coronilla. ¿Qué es tonsurar? Es afeitarse o raparse. ¿Vieron ustedes, hermanos, por ejemplo, a Lutero lo encontró el Señor así? ¿Vieron esos cortes raros? Bueno, que eran que quedaban espantosos, pero dice, no hagan eso, porque eso es una costumbre de otras naciones, de otros pueblos, de otras tribus o de ciertas sectas. Pero no hagan eso, le dice. No tonsuraréis vuestra coronilla, ni dañaréis la punta de tu barba, no haréis sajadura, cortes, en vuestra carne a causa de un muerto, ni os haréis marcas de tatuaje en vosotros. Yo, firma, yo, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Es extremo? No es extremo, es porque Dios nos ha llamado a ser un pueblo diferente, especial para Él. Y no se puede esto aplicar a una persona que siendo inconversa viene al Señor y ya viene así, lo cual, si es posible, se lo ayudará luego a poder ir componiéndose, si se puede. Y si no, no se moleste, porque el Espíritu Santo es el que se va a encargar. Vean ustedes. Cuando nosotros vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, allí vamos a encontrar lo mismo que encontramos allí en Levítico, en Deuteronomio.
Dice, página 1255. Pero vosotros sois, ¿lo tienen todos? Sí. 1255 la página. Pero vosotros sois linaje escogido, es decir, descendencia escogida, una nación, un sacerdocio real, una nación santa, pueblo por posesión. ¿Para qué? Para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿De quién está hablando? De nosotros, una nación santa, es decir, una nación apartada, así como Dios apartó para sí mismo a Israel y lo hizo una nación santa, una nación apartada para Él. Así Dios, por medio de la sangre de su Hijo, apartó un pueblo escogido por gracia para ser santo para Él. Pero no solo eso, sino que nos llamó a ser sacerdocio real. Ahora no solo hay un grupo selecto que ministra al Señor en el templo, sino que cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes. Cada uno de nosotros hemos ido a ser sacerdotes. ¿Por qué el día dominical nosotros partimos el pan y compartimos la copa y no lo hace uno, sino que lo hace cualquier hermano que lo quiera hacer o le toque en ese momento? ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a ser ministros y nos ha hecho Dios ministros competentes de un nuevo pacto. Y cada uno de nosotros somos sacerdotes. ¿Para qué? Para ministrar al Señor. Porque nosotros somos el templo. Nosotros somos el templo. El templo del Espíritu Santo somos nosotros. Y cada uno de nosotros. Entonces no se pueden mezclar las cosas. Entonces ya hablamos de la doctrina de los nicolaitas, esa doctrina de la jerarquización, que solo algunos pueden partir el pan y compartir la copa, solo los que son llamados para hacerlo, sino que el pueblo tiene que hacerlo, porque todos hemos sido llamados a ministrar al Señor. Pueblo por posesión. Entonces, si somos pueblo por posesión, somos esclavos del Señor. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio, por su sangre pagó el precio, y eso no se puede mezclar con nada. La sangre del Señor no se puede mezclar con nada, hermanos. No se puede mezclar, por eso no se mezcló con la sangre de María. Por eso María fue simplemente el útero que recibió el cigoto divino, el cigoto concebido o engendrado en su vientre. Pero no tuvo nada que ver con la sangre ni de María ni de José, porque era sangre divina, sangre santa, que no se podía contaminar con la sangre humana, aunque Jesús fue 100% hombre y 100% humano. ¿Ven? No se podía mezclar, porque si hubiese tenido algo que ver con la sangre de María, ya hubiese sido pecador. Porque la sangre de María, por más que la quieran poner como corredentora, es imposible que sea corredentora, porque era pecadora. Sierva soy del Señor. Ella dijo ser sierva del Señor. ¿Y de quién era sierva? ¿Del Padre? Sí, pero era sierva de su Hijo. Por eso nunca la llamó madre. La única vez que le dijeron, aquí tu madre y tus hermanos te buscan, ¿el qué dijo? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. En la cruz le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿A quién se lo dijo? A Juan. Y desde ese día María se quedó en casa de Juan, porque ella seguramente era mayor. ¿Sí? Entonces, hermanos, Pablo dice a Timoteo que sea puro en la doctrina. Vamos a terminar aquí porque quiero
quiero en el próximo domingo tocar el capítulo 2 de Tito, desde el verso 6 al verso 14, y vamos a ver cómo insiste Pablo en la sana doctrina, cómo insiste Pablo en cuidar la doctrina, cómo insiste Pablo en que no se mezclen las doctrinas. Fíjense ustedes. Oramos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús damos gracias por este momento. Gracias por permitirnos estar en tu presencia y permitirnos ser nuestro Dios. Gracias, Señor, porque vos nos has permitido o nos has llamado, Señor, nos has llamado más acertadamente, Señor, nos has llamado a ser tu pueblo. Y no éramos pueblo, Señor, éramos enemigos tuyos. Sin embargo, nos llamaste a ser pueblo tuyo. Gracias. Porque ninguno de nosotros podemos decir, papá, que nosotros te buscamos, porque fuiste vos el que nos buscó y nos halló. El que nos llamó por el nombre cuando estábamos muertos. Así como a Lázaro lo llamó de la tumba, lo llamaste de la tumba y le dijiste, Lázaro, ven fuera. A nosotros nos llamaste por el nombre y nos llamaste afuera. A vivir de entre los muertos. Gracias, porque estábamos muertos en delitos y pecados y hoy vivimos por tu justicia, Señor. Gracias, Señor, porque si esto estamos entendiéndolo y nos estás ayudando a entenderlo, es solo por tu gracia. Es solo por tu gracia. Y cada día estoy más admirado, Señor, de las maravillas que vos nos mostrás a través de tu palabra. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Y realmente anhelamos que, Señor, que tu iglesia siga siendo santificada, llamada en este tiempo, Señor, sacada de los lugares donde están siendo contaminados, llamados a salir de los lugares donde están siendo contaminados para correr a entender la sana doctrina, para entender la gracia maravillosa que nos has dado. Oh, maravilloso Dios, cómo anhelamos ver a nuestros hermanos saliendo de esos lugares infectados, contaminados, que parecen agua pura, pero tienen una gota de agua cloacal. Señor, clamamos en tu presencia para que nos ayudes. Y ayúdanos a mantenernos puros en la fe, en esta doctrina maravillosa, Señor, que es el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Papá maravilloso, por todo lo que estás haciendo y por favor, Dios mío, fortalece a tu pueblo, fortalece a mis hermanos, a los que están aquí y a los que nos estarán escuchando por internet, YouTube, Dios mío, que realmente fortalezcas a cada uno. En el nombre dulce y maravilloso de Jesús. Amén. Amén.